Doctor Barlocci, me resulta difícil sintetizar su trayectoria, pero la iremos recorriendo a lo largo de esta entrevista, a la que le agradezco muy especialmente. El agradecido soy yo. Usted es abogado, ejerció el periodismo en Uruguay y se especializó, entre otros temas, en aquellos vinculados con la economía rostro humano. Le pido que me ayude a entender cómo se puede humanizar la economía y qué papel juega la solidaridad en esa economía. Me parece que en primer lugar humanizar la economía significa traerla a un ámbito de racionalidad, y en este momento creo que es evidente que la economía pasa por una etapa absolutamente irracional. Basta un ejemplo para tener una idea acabada de hasta qué punto hemos llegado, ¿no? De todo el movimiento de capitales del planeta que se mueven a diario, ¿no? Más del 99% se dirigen a la economía financiera, que frecuentemente es actividad especulativa. Menos del 1% en realidad se dirige a financiar actividades de producción de bienes y servicios, lo que se suele llamar la economía real. O sea, que el mundo se ha transformado en una gigantesca timba en la cual estamos permanentemente jugando, especulando, moviendo dinero que en realidad no existe, porque además es toda plata virtual, son todos asientos contables que se realizan dentro de las grandes plazas financieras. Pero esos bienes, ese dinero, se ha transformado en un bien por sí mismo. Es decir, hemos hecho algo que en la tapa del libro de economía dice que no hay que hacerlo. El dinero es un bien que sirve para medir el valor de otros bienes, pero no es un bien en sí mismo. En cambio estamos jugando... ¿Es un bien el dinero? Bueno, es una medida. Es una medida, porque nunca será posible atribuir un valor certero a las cosas, ¿no? Pero sirve para tener un punto de referencia. Pero al transformarlo en un bien en sí mismo, lo que estamos haciendo es jugar absolutamente sobre algo que termina no existiendo. Pero hay también una diferencia importante. En la producción de bienes y servicios, si yo produzco agua mineral o brindo el servicio de remisería, cada vez que hay un intercambio, hay una transferencia de riqueza. Yo produzco agua mineral, la vendo y a cambio de eso se me da dinero. Yo me beneficio, el cliente se beneficia porque necesita el agua mineral. Y así con todo lo que tiene que ver con la economía real. Cuando entramos en el campo de la especulación financiera, del juego de azar de las bolsas de valores, en realidad estamos jugando como al póker. Si uno gana, otro pierde. Es decir, no se crea riqueza. Simplemente se traslada, pasa de una mano a otra. Bueno, eso está diciendo que hemos ingresado en un ámbito de absoluta irracionalidad, sí, como decía antes, más del 99% de la economía global se mueve en este sentido. Es decir, el 99% de la economía global no produce riqueza, simplemente la traslada de una mano a otra. Hay ganadores y perdedores de este casino en el cual nos hemos embarcado. Eso por un lado. Por otro lado, hay una enorme confusión acerca de cuál es la función de la economía. Es decir, ¿quiénes son los actores de la economía? Por lo general se suele pensar, y este es el pensamiento, digamos, mayoritario en el campo económico, sobre todo en el capitalismo tal como lo conocemos en los últimos 200 años, que el sujeto principal, el ser humano que actúa en la economía, es un individuo que vive solo y que trata de maximizar lo más posible y en la forma más eficiente posible todos los beneficios que puede sacar de su actividad económica. Tanto es así que el así llamado Homo economicus, es decir, el hombre de la economía, el modelo antropológico sobre el cual se arma la teoría económica, suele ser, como ejemplo, Robinson Crusoe, ¿no? El hombre que vivía en una isla desierta y que es un ejemplo para estos economistas de cómo la necesidad de mejorar el propio nivel de vida lo lleva a ser lo más eficiente posible. Lo que hace ese tipo de economía es olvidar un pequeño detalle, es que nadie vive en una isla desierta. Es decir, el ser humano dispone de dos dimensiones. Hay una primera dimensión
que es sin duda la dimensión individual. Pero después nosotros estamos hechos de otra dimensión, que es la dimensión relacional, es decir, de las relaciones que tienen que ver con nuestra vida y son las que nos determinan. Ahora, decir que yo actúo solamente en base a sentimiento de egoísmo y de eficiencia es un error enorme, porque se está olvidando que yo tomo decisiones económicas también en base a lo que son las sumatorias de relaciones en las cuales vivo. Un ejemplo muy concreto. Por ahí uno tiene una actividad económica floreciente en Buenos Aires, pero conoce una mendocina, decide casarse y trasladar su actividad económica en Mendoza, donde le rendirá menos. Pero esa es una decisión basada en el ámbito de las relaciones humanas que no es ni eficiente ni conveniente desde el punto de vista económico, sin embargo uno la toma. Hay otras decisiones que tomarán muchísimas veces los empresarios, que no son esos monstruos como muchas veces uno pretende mostrarlos, sino que por ahí mantienen a una persona trabajando aun si no rinde todo lo que debería, asumen personas aun si no sería el momento para asumirlos, o se arriesgan en una inversión quizás en el momento en que todo desaconsejaría hacerlo. Yo conozco muchísimos empresarios que han nacido en su actividad económica a partir del 2001 y no lo hicieron porque ese era el momento más propicio y porque las consultoras financieras sugerían que era el momento más oportuno para hacerlo, sino como respuesta a una realidad social que se estaba disparando y a la cual ellos quisieron aportar su humilde grano de arena. Por lo tanto, hay gente que tiene un montón de decisiones en lo económico que tienen que ver con la solidaridad, con la gratuidad, con la reciprocidad, y esas son decisiones económicas plenamente legítimas como cualquier otra. Por lo tanto, humanizar la economía parte precisamente de una primera admisión, que el ser humano que actúa en la economía no es el que nos enseña la academia económica, y que la academia se equivoca, y se equivoca mal, se equivoca muchísimo. Y en segundo lugar, que es parte del mercado también una cantidad de valores que tienen que ver con la solidaridad, la gratuidad, la reciprocidad, porque son fuerzas vitales del mercado. Y por otro lado, esta academia que nos pretende muchas veces instalar un tipo de ser humano que no existe, en realidad que no responde a la realidad, se olvida de la historia. La economía de mercado, porque hay que tener presente, nosotros hablamos muchas veces de la economía y del único sistema del que se habla frecuentemente, el capitalismo, como si fuera la representación de todos los modelos económicos. Y no es así. La economía de mercado es el género. La especie es la especie capitalista, pero bueno, es un tipo de economía, no es el tipo de economía. Bueno, lo que olvida muchas veces quienes son defensores del modelo actual, modelo más hegemónico, que la economía de mercado nace en un ámbito altamente humanizado y como respuesta a necesidades solidarias y de gratuidad que la humanidad estaba necesitando. Saliendo de la época medieval, de la economía feudal, nace la economía de mercado como respuesta a la pobreza y como necesidad de generar riqueza a través del intercambio comercial. Los primeros teóricos de la economía de mercado son gente que pertenecía al movimiento franciscano y al movimiento benedictino. Los benedictinos, cuando decían ora y trabaja, no estaban diciendo que esas son las principales, las dos actividades que uno tiene que tener, orar y trabajar. No, estaban diciendo que orar es tan importante como trabajar, porque en el trabajo es que yo me acerco a los otros seres humanos, intervengo en su vida y tengo un intercambio que me permite vivir con la B mayúscula. Toda la economía de mercado nace en ese contexto fermental, como respuesta a temas concretos. Por ejemplo, en la ciudad de Padua, muchísimas personas quedaban por la pobreza enredados con los usureros. Y entonces los franciscanos se entregan porque estas personas eran encarceladas y las mujeres, sin estar el marido pudiendo ayudar a la economía familiar, se tenían que prostituir. Los franciscanos notan ese problema a nivel social y deciden, en primer lugar, entregarse a la justicia en lugar de los hombres que habían sido encarcelados. Y ya
resolver la situación de la prostitución en este sentido. Solo que más adelante dice, bueno, no nos podemos pasar la vida en la cárcel porque si no, no podemos hacer más nada. Hay que crear actividades económicas que generen un intercambio y por lo tanto una mejora del nivel de vida. Y es por ese motivo que el movimiento franciscano tiene mucho que ver con eso. Quiere decir que el nacimiento de la economía de mercado tiene que ver precisamente con valores que solo después, a partir del siglo XVIII, son desterrados dentro del razonamiento económico, pero eso en base a una visión pesimista de la condición humana, no en base a una visión que nosotros podemos aceptar como la única ni como la verdadera. Por lo tanto, humanizar la economía significa recuperar esa parte que hoy es representada y tiene cabida dentro del discurso económico. Nosotros no tenemos que olvidarnos que hay un conjunto de iniciativas económicas en todo el mundo que tienen que ver con la solidaridad, que nacen no solamente para una finalidad de generar utilidades, sino que nace de otras motivaciones que son precisamente motivaciones solidarias, de gratuidad y de reciprocidad y de fraternidad, yo diría. El cooperativismo, el comercio justo, la banca ética, bueno, muchas veces las empresas recuperadas, proyectos como el de economía de comunión, el microcrédito en todo el mundo, todo este conjunto de iniciativas económicas tiene un Producto Bruto Interno equivalente al del Reino Unido. O sea, es relevante desde el punto de vista del discurso económico porque existe, funciona y tiene un Producto Bruto Interno elevado. Lo que nunca puede hacer la economía es desconocer un fenómeno. No puedes decir esto no existe, porque existe. Entonces hay que explicar cómo es posible que este conjunto de actividades tenga un Producto Bruto Interno tan importante y tan incidente. Son muchísimos millones de personas que, digamos, son beneficiados por este tipo de economía. Los clientes del microcrédito en todo el mundo rayan los 650 millones de personas. Las personas beneficiadas directamente con 190 millones de clientes directos. Entonces, no es un fenómeno menor, es relevante. Ahora, lo que la economía tiene que hacer es explicarse cómo es que en un mundo donde se pretende afirmar solamente una economía egoísta y eficientista, es posible ser actores de una economía que tiene también otros valores. Eso nos está diciendo que en realidad en el mercado actúan fuerzas y valores que no son solamente los que se han predicado hasta el momento. Le diré una expresión para que me explique qué principios la sostienen y cómo llegó esa idea en el año 2006 hasta la cumbre global del microcrédito en Canadá. Si los más pobres no tienen acceso a su primer dólar, no van a ser capaces de generar otro. Bueno, ahí llegó precisamente porque es parte de esta distorsión, es parte de esta falta de esa traición, digamos, a los que han sido las motivaciones que han hecho nacer el sistema bancario y financiero. Cuando Muhammad Yunus constata de que los que más necesitaban préstamos no tenían acceso a los créditos en el sistema bancario, con su gran asombro, porque él llevaba a las personas y se daba cuenta de que los bancos respondían que no, que estas personas no daban ninguna garantía. Bueno, su reacción fue muy sencilla. Creo que fueron $20, con los cuales realizó, estamos hablando de Bangladesh, es decir, donde el poder adquisitivo del dólar era sumamente elevado. Con $20, Muhammad Yunus pudo realizar más de 40 préstamos a otras tantas familias, las cuales realizaron una pequeña microactividad que los ayudó a elevar su nivel de vida. Y en el lapso de muy poco tiempo, estas personas, no es que estaban viviendo como reyes, pero por lo menos podían tener acceso al mercado y comprarse y sobrevivir, tener un nivel de subsistencia. Y él hizo un razonamiento muy sencillo. Hay que prestar a la gente que necesita, no a la gente que no necesita. Entonces el sistema bancario debería adecuarse a este contexto. Y ahí nace el microcrédito, con un pequeño y gran aporte. Una de las primeras cosas que se constata es que el nivel de morosidad es bajísimo. Es decir, los pobres devuelven el dinero. Y ese dinero es usado nuevamente para poder entrar en el ciclo y volver a prestar. O sea, está demostrando que no es tan así como razonan los bancos. Pero bueno,
la irracionalidad de todo esto está a la vista. Hemos visto los desaguisados que han producido estas herramientas financieras de alta creatividad financiera, que en realidad era un robo sistemático, y que ha creado un problema enorme, primero en los Estados Unidos a partir del 2008 y ahora lo está viviendo Europa. Pero es fruto de un pensamiento único, de una coincidencia. Por eso antes yo hablaba de la necesidad de articular un discurso en el plano académico, donde realmente hay que desmantelar este sistema de pensamiento, porque nos hace pensar que es la única manera de funcionar. En Europa, en este tiempo, nadie se estuvo planteando si los bancos no eran más bien perseguibles desde el punto de vista penal, porque lo que armaron es un caos absoluto y una carnicería social que en Grecia está teniendo uno de los ejemplos absolutamente inéditos. Pero eso es porque precisamente los bancos han olvidado cuál es su función. Los bancos nacen precisamente con esa función de aportar, inyectar dinero para que surjan actividades productivas. Por lo tanto, habría que volver a plantearse si los bancos tienen que tener por ejemplo, tendrían que ser con finalidad de lucro o no. Porque si el interés del banco es generar un lucro, evidentemente están buscando cuáles son las personas que más lucro generan. Si en cambio están cumpliendo con un servicio, y Muhammad Yunus y Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, sostienen que el acceso al crédito es uno de los derechos fundamentales al nivel de los otros derechos humanos, entonces cabe preguntarse, ¿pero será el caso que los bancos no deberían tener finalidad de lucro y dedicarse a realizar un servicio que es esencial dentro de la sociedad? Por lo tanto, generar una estructura que permite el seguimiento de las personas y en todo caso la recuperación de los capitales que se prestan. Pero no, como en cambio está sucediendo, dedicarse esencialmente a hacer florecer negocios independientemente del interés de las personas. Argentina en esto tiene una experiencia muy concreta porque cuando llega el default en el año 2001, muchos títulos de la deuda argentina quedan en Italia, en Francia, en Alemania y en Japón. En Italia fue un estrago, pero fue un estrago no por culpa de la Argentina, porque esos títulos no podían estar presentes en el mercado de los ahorristas, de los pequeños ahorristas. Eran títulos calificados de alta complejidad, los podían manejar solamente empresas financieras. Terminaron en la mano de los pequeños ahorristas, de jubilados, de gente que tenía 15, 20 mil euros fruto de los ahorros de toda una vida, simplemente por la codicia de los bancos, que no tuvieron ningún reparo en vendérselo y literalmente en engañarlos. Tanto es así que hay varias sentencias de tribunales italianos que ordenaron la reintegración del dinero invertido por los ahorristas. Por lo tanto, recientemente, el otro día apareció en el New York Times la carta de un funcionario de Goldman Sachs que explica por qué motivo estaba renunciando en Goldman Sachs. Porque él dice, nuestra cultura financiera, nuestra cultura empresarial, hasta hace unos años, había sido la de aconsejar a los clientes en razón de sus intereses, de los mejores intereses del cliente. Acá ahora lo que me están pidiendo todo el tiempo es conseguir la mayor cantidad de dinero posible, esquilmar directamente, tratar como de explotar lo más posible a los clientes. Dice, eso no tiene nada que ver con la cultura que era propia de Goldman Sachs, esta gran entidad financiera. Pero está diciendo hasta dónde se ha llegado, ¿no? ¿Hasta qué punto se llegó? ¿Hasta qué punto se llegó? Hablemos de Ciudad Nueva, esta revista mensual que usted dirige desde el año 2000. Al ingresar a la página encontramos un compromiso, una convicción y un propósito. La convicción tiene su origen en la espiritualidad de la unidad del movimiento de los focolares. ¿Qué otros valores están presentes en ese movimiento? El movimiento de los focolares nace con la exigencia de de construir puentes, esencialmente. Puentes, si queremos, de fraternidad, de solidaridad, de construir unidad, en el sentido de que frecuentemente tenemos una visión fragmentada de las cosas y podemos ser presa cada uno de nuestros propios intereses y de nuestras propias visiones. ¿Cómo se hace para construir una visión
que no vaya en desmedro del bien del otro, de los intereses de los demás. Y eso es solamente si hay una tensión moral interior de buscar realmente lo que es bueno para todos, ¿no? De tener esta intención incluso en las relaciones, a nivel familiar, en todas las relaciones. Entonces, en este sentido, el movimiento de los focolares habla de la unidad como una palabra clave, ¿no? Una unidad que después se abre a la unidad con todos aquellos que son distintos. No sé, el movimiento nace dentro del ámbito católico, pero también tiene personas que son de otras iglesias, de otras religiones, e incluso tiene muchos participantes que no son creyentes en una religión específicamente, pero con los cuales es posible compartir valores, ¿no? Esto es un poco lo que está a la base de la experiencia del movimiento de los focolares y que ha hecho que se difundiera en más de 140 países en todo el mundo. Y obviamente esto supone clarísimamente también la construcción de una cultura que se alimenta de estos valores. Y para construir una cultura uno tiene que tener también medios de comunicación. Y ahí surge también Ciudad Nueva. Por lo tanto, también los valores que están en Ciudad Nueva es, en primer lugar, el valor del periodismo en sí. El periodismo es un servicio hacia la sociedad. Nosotros brindamos al ciudadanos herramientas para poder comprender la realidad. Pero para hacer esto hay que tener permanentemente presente esta necesidad de brindar herramientas, es decir, estar al servicio del lector en este caso, o del internauta, porque también tenemos página web. Y siempre desde esta perspectiva, por lo tanto, en lo posible constructiva, de mirar con una mirada constructiva a la sociedad, es decir, también se pueden formular críticas, hay que tener una visión crítica de lo que acontece, pero esta visión crítica también tiene que alimentarse de propuestas concretas, superadoras, porque criticar es fácil, proponer alternativas es bastante más complicado. Pero si se quiere realmente tender puentes dentro de la convivencia social, es necesaria también una visión positiva, una visión que trate de ir más allá y que también subraye lo positivo que sucede, ¿no? Se suele decir que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Quien trabaja en el periodismo de esto se da cuenta. Nosotros es un escándalo y podemos tener un empresario o un funcionario público corrupto, pero nos olvidamos de cuánta gente trabaja bien, trata de hacer las cosas con honestidad, es leal, paga sus impuestos o cumple con su deber de funcionario, ¿no? Por lo tanto hay que poner de relieve las dos cosas, porque si no siempre una sociedad y un medio de comunicación que solo mira lo negativo está presentando una realidad falseada. Muchas veces dice nosotros le damos a la gente lo que sucede. No, no es cierto, porque está faltando la otra parte. Entonces no se puede hablar solamente de un ciudadano que mata a otro ciudadano porque es durante un robo. Hay que pensar también que hay ciudadanos que son muy solidarios. En la Argentina hay 4 millones de personas que trabajan en actividades de voluntariado. Y esto tiene el mismo peso, debería tenerlo, que otros ejemplos. Hablando de comunicar, usted integra la red internacional de comunicadores NetOne, esta red de profesionales que justamente propone humanizar la comunicación. Creo que hemos deshumanizado bastante la comunicación, ¿o me equivoco? Porque forma parte de esto que estaba diciendo. Uno de los problemas es cuando esta mentalidad de mercado, la conveniencia, sacar la mayor cantidad de beneficios, de utilidades posibles de toda actividad, ingresa en todos los ámbitos y por lo tanto también en el ámbito de la comunicación. Entonces, claro, si yo veo a la audiencia, digamos, a mis espectadores o mis lectores, solamente como clientes, claro, entonces evidentemente tengo una visión que trata de sacar de esos clientes el mayor beneficio posible. Y si en cambio permanecemos en una visión donde estamos sirviendo a la opinión pública, estamos al servicio de ellos, y es diferente, entonces ahí mantenemos criterios que nunca deberíamos perder. Y uno de los criterios es el de tener presente que al centro de la información, de la comunicación, siempre hay personas. Y entonces hay que moverse con la debida sensibilidad y delicadeza, porque no podemos masificar tan fácilmente, no podemos manipular tan fácilmente o tan descaradamente, ¿no?
En algunos casos acontecen cosas que son muy graves. No sé, en estos días se está hablando mucho de lo que sucede en Siria. Y bueno, yo puedo garantizar que lo que se está diciendo sobre Siria no corresponde a lo que efectivamente está sucediendo. Y eso es sabido, porque detrás sabemos que hay intereses geopolíticos que son muy fuertes. Son pocos los que se animan a decirlo. Y yo creo que tenemos que recuperar un periodismo que de alguna manera sea militante, pero militante con los valores de la persona, no tanto con determinadas ideologías. Para cerrar, doctor, desde el año 2003 usted forma parte del Departamento de Comunicación Social de la Comisión Episcopal Argentina. A esta altura creo que todos tenemos muy claro que todas sus actividades, o en todas sus actividades, está muy presente la fe en las personas, en la sociedad, la solidaridad entre las mismas personas o los países. A su criterio, ¿estamos más cerca de una fuerza superior, llámese esta Dios, naturaleza o lo que sea, o estamos hacia una regresión de las personas o de la persona, no justamente para preguntarse cuál es su misión en el mundo? Necesito aclarar que fui miembro del Departamento de Comunicación Social hasta el 2008, fue un periodo. 2003-2008. 2003-2008, sí. Ahora, seguramente son las preguntas de siempre. Creo que la humanidad se hace este planteo desde siempre, ¿no? Estamos más cerca o menos cerca de Dios. Dios está presente, no está presente, o estamos más cerca de otras situaciones. Si uno va viendo en la historia de la humanidad, se encuentra con el mismo pesimismo y el mismo optimismo al respecto. Hay textos incluso en la Biblia donde hay un elevadísimo pesimismo, o por ejemplo si vamos a Job, en el siglo XVIII hablaba de el hombre es lobo para los demás hombres, ¿no? Para quien vive la fe, seguramente vive la percepción de una presencia cercana que interviene en la historia y que provee, es decir, que tiene la capacidad de proveer a nuestras necesidades. Por eso se llama la providencia, ¿no? Pero para quien vive la fe, esta es una experiencia cotidiana, porque la fe no es solamente el momento en que una persona se recoge en oración. La fe es algo que después se despliega en la vida. La vivimos en la familia, la vivimos en el trabajo, la vivimos en el ejercicio de nuestra profesión, la vivimos en el ejercicio de nuestra ciudadanía, la vivimos cuando vamos a votar, la vivimos en todos los momentos. Y esencialmente, esta fe que se despliega en la vida es el encuentro con el ser humano, es el encuentro con el otro. Toda la fe, en realidad, depende de dos cosas: de cómo yo amo a Dios y cómo yo amo al prójimo. Y eso quiere decir que me pone en juego todos los días. Y no solo, me pone en juego con absolutamente toda la humanidad. Porque también con personas que no son creyentes, que no manifiestan una profesión de fe, que no los atrae o que incluso les molesta, pero el discurso sobre el hombre, las realidades humanas, siempre permiten que nos encontremos y siempre permiten que podamos trabajar juntos. Yo trabajaré por la paz movido por una finalidad religiosa, y otra persona trabajará por la paz movido por una finalidad humanista, pero lo importante es trabajar por la paz. Después creo que en la otra vida tendremos muchas sorpresas y nos encontraremos con cosas realmente divertidas. Doctor, gracias por su tiempo una vez más y espero que usted haya estado cómodo. Gracias a ustedes, me encontré muy bien. A usted los espero la próxima semana en esto que hemos dado en llamar ISEL TV.